Hola a todos, hoy quiero ir a pescar pejerrey. Parece que muy temprano salí, pensaba bueno que ya está abierto, pero está cerrado. Estoy en club de pescadores, quiero comprar mojarra y después ir a pescar, pero bueno, por ahora está cerrado. Tengo que esperar más o menos 15-20 minutos, porque no sé si en Costanera tampoco consigo en este tiempo. Mira cómo está agua hoy. Y aparte de todo, hoy tengo que probar primera vez mi vela, si va a funcionar o no. Si va a haber viento, bueno. Por ahora está bastante tranquilo. Mira, muy tranquilo. Agua ni se mueve. Pero bueno, esperamos que un poquito viento hay, pero bueno, vemos. Tengo que probar. Y voy a ver. Compré unos zapatos para kayak, si funciona o no, para no morir de frío, porque empieza el invierno. Bien, hoy mojarras no tenía, pero mojarras vivas, digamos, ¿no? Pero compré, bueno, saladas. Un paquetito así, mediano, porque tenía más chiquitines, pero bueno, compré mediano, como voy a entrar con kayak adentro. Y compré así grandecita un poco para probar pescar a fondo, porque traje una caña de flote y otra de fondo. Vamos a probar qué pasa. Después cualquier cosa, si pesco algo voy a filetear un pedacito de pejerrey, si pesco alguno para pescar más. Bien, ya está listo todo. Voy a ir a pescar. Tengo que probar. Viento más o menos de 7 a 13 nudos. 15 nudos como máximo, por lo menos esto prognostica. Es de sur mayoría, pero también sur y de costa un poco. Pero bueno, para esto tenemos orzas y vamos a probar. Mira, mi kayak está listo para ir a pescar. Vamos a bajar vela para transportar ahí. Voy a bajar así, de esta manera, para ir hasta agua. Así me va a quedar. Bueno, tengo 3 cañas hoy de pesca. Una que es primera vez va a pescar, es de 4 metros, telescópica, es para pejerrey, preparé. Y 2 como siempre, porque compré unas mojarras para, digamos, saladas para flote. Y otra preparé, acá hice una cosa, pero bueno, esto queda así, pero después cuando abre bien. Por eso no preocupen. Ahora, por ahora flotadores de esta manera voy. Y voy de flote y de fondo. También por la duda agarré masa. No sé quién voy a pescar con esta masa, pero por la duda agarré masa. Masa esta. Rivera, como se ya están acostumbrando a decir gentes, pero bueno. También, porque no sabía si consigo carnada o no. Algo tengo que pescar por lo menos para usar como carnada. Hoy lunes no hay nadie. Lindo día. Mira. Parece un barco de guerra, no un kayak, ¿no? Vamos a ver si pescamos un peje o no. Qué tranquilidad de agua, mira, por Dios, viento paró. Vino para probar vela y no hay viento. Pero mira, una pileta está esta. ¿Ves? Hola peje, ¿dónde estás? Por lo menos puedo remar con remo. Mira. Ya dije, puedo remar con flotadores. Con flotadores medio cerrados se puede remar con remo. Ahora parece que voy a probar. Acá hay viento. Voy a probar mi vela. A ver si me ayuda o no. La primera prueba. Puse flotadores un poco así, de esta manera, más ancho. Podría hacer esto. Ahora estoy parado, digamos, agarrando mástil. Estoy parando. Y vamos a ver cómo vamos a desarmar la vela. Porque es primera prueba. Entonces, bueno, si me sale mal algo, es porque todavía no estoy acostumbrado. Pero creo que va a estar todo bien. A ver.
conozco todo que me van a estar y desarmamos vela. Acá hice un poco una cosita no muy bien, pero ahora cuando desarmamos todo vamos a ver. Dejo vela así porque voy a enrollador arreglar un poco más, así va a estar mejor. Ahora sí, ahora el enrollador está. Vela está, un nudo de 8, ahí está para el enredador, para que quede bien. Y podemos probar. Bueno, ¿dónde queremos ir primero? Primero de todo quiero ir adentro, después vemos cómo vamos. Bien. Parece que por poco estoy acostumbrándome con esta vela, porque bueno, es vela un poco más alta. Bueno, mejor tener flotadores ayuda un montón. Gracias a Dios que puse flotadores, porque otra vela que yo hice en V es, digamos, más segura porque no es tan alta, y está muy alta. Pero también si hay mucho viento puedes dejar para que empiece a bailar vela, pero ahora, cuando acostumbramos, creo que va a estar perfecto. Orsas anda perfecto. Estoy entrando para adentro. Mira. Sin mucho viento, vamos a dejar un poco así. Hasta algunos flotadores, alguna vez da vueltita porque está para arriba y después viene una ola y esto que está libre, que no está abajo de agua, da vuelta. Pero bueno, se arregla solo también, pero bastante bien. Es buenísimo, pero yo también quería pescar hoy, por eso guardo la vela de esta manera. Y vamos a sacar cañas y prepararnos para pesca. No sé, creo que voy a anclar. Estoy bastante adentro. Mira, puedo descansar ahí. Ahora voy a tirar cañas, pero igual estoy probando de todo. Viento hay, viento normalmente de ahí viene, de microcentro, digamos. Oh. Muy bueno de microcentro, ¿no? Bueno, vamos una por una allá. Bien, ahora falta armar una masa. Mira, una está con mojarra, otra está con masa. Ahora me falta armar una con mojarra, pero de flote, y ya va a estar todo listo. Mira, en casa que estamos así, de esta manera. A ver. Pescando. Hasta costa está ahí. Vamos a probar acá un poco adentro. Pescar. A ver si tengo resultado o no. Ahora sí, vamos a esperar. Ahí están mis boyas. A ver si funciona o no. Hay que comprar aceite para cebar, pero no compré todavía. Pero bueno, es primera salida. Vamos a entrar más en el kayak. Aparte hoy quería probar vela porque viste que hay vientos y viento es bastante. Hasta puedo un poco achicar la vela. Pero bueno, es esta. Vamos. Pero ese tenía un pique
Se escapó, pero seguro que tenía un pique. Si falta una mojarra, entonces no una, tres falta mojarra. Mira, entonces bueno, por lo menos, esto ya lindo, que falta mojarra. Y parece que 4 metros es mucho para casa. Parece que alguien picó. A ver, ¿quién es? ¿Quién viene de primero de temporada de León? Mira, parece algo bueno, ¿no? Mira, no puedo levantar todavía. ¿Puedes creer? Mira esto. Mira quién picó. Yo pensaba que bueno y pejerrey, pero esto, mira. ¿Ves quién picó? Un paqui picó esto. Yo pensaba un pejerrey grandota que no puedo levantar. Y apareció un patín. Vení, baby. Esto es mi primer peje. Esto que vino a comer mojarra, mira. Ahora te vas. Bueno, por lo menos divertí bastante. Pensé que un peje. Mira esto. Más. Bueno, mi línea por lo menos funciona. Tenía algún pique por acá. Y esto también en mojarra estaba. Vamos a ver. Este que está girando. Y este estaba en mojarra. Mojarra grande. A ver qué hay. Puede ser que algún barre, algo así. Pero seguro que alguien va. Como me dijo el vendedor, dice que te vas a agarrar un barre amarillo grande. Y mira, te agarré una barre amarilla. Bailarín parece. Conmigo te una mojarra. Conmigo una mojarra y vino acá. ¿Qué que haga? Este quien comió mi mojarra. ¿Ves? Y mi primer peje, mira. Ahí está. Ahí está, cerca de... Ahí está mi primer peje. Acá cerca de casa directamente. Ah, esto peje. Ahí se clavé segundo pejerrey. Muy lindo. Ahora vamos a empezar. Pejerrey parece pica cuando estás arreglando caña. Yo justo estaba arreglando caña y empezó a picar. Pero mira quién picó. Picó dientudo. Ahí. Esto me va bien para carnada. Perdóname dientudo, pero hoy te vas a trabajar de carnada. Porque a mí no alcanza carnadita que esté, ¿no? Y que se dé golpe. Mira, hizo un golpe
pesado, puede ser también alguien grande. Mira, no se levanta tan fácil, ¿ves? Va por poco. Viento se levantó mucho y mira, no puede ser que es pejerrey de 10 kilos, ¿no? Amigos, ¿quién es esto? ¿Quién es esto? Mira. Pero... ¡oh! ¿Por qué le parece patín? Mira. Mira que... ¡oh! Eso, sí. Sí, baby. Sí, vení con León. Vení, hace mucho que no pescamos buenos patines y todo esto. Vamos a esta temporada empezar a pescar. Pero, opa, opa, opa. Opa. Ahí está esto. No es tan fácil levantar esto, bicho. Por lo menos a mí no es que pesco cada rato así cosas grandes. Mira, ¿ves? ¿Ves cómo va? Oh, oh. Va para acá. Oh, 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 oh. Mira, mira qué hermoso bicho esto. Mira cómo pica, cómo lleva. Cómo lleva esto. A ver si levantamos ya para sesión de fotos, baby. Mira, esto es pesca. Ahora te dejo ir. No te corras porque no te voy a lastimar nada. ¿Y cómo es el patines de León? Ahora justo el viento toda aquí es así viene, mira. Lastimado arriba un poco, además está perfecto. Muy lindo pescar hoy, solo mucho viento. Tiraba la caña otra, alguien picó otra vez, alguien grande. Mira, mira que pica acá León con caja cabella. ¿Ves? Aquí es algo grande. No sé, ¿es mi línea o línea de alguien? Bueno, acá también cruzada. Puede ser que mío. Oh, oh, oh. Mira quién vino. ¿Quién vino a saludar a nosotros? Mira que pejerrey. Qué grande peje. ¿Quién vino es esta? Me mezcló con todo línea mía. Ahora voy a sacar una caña porque parece que una me está molestando mucho. Entonces, bueno, vamos a sacar una caña. Voy a dejar una nomás en agua de un lado y con otra voy a pescar por acá, para este lado, porque no puede ser. Me mezcla todo, aparte con pescado, con olas. Mira,
mira qué grandecín tenemos. ¿Ves? Bueno, andate. Porque tengo quilombo con cañas. Por eso no puedo. Bueno, arreglé. Ahora solo de un lado tengo una a fondo con 2 mojaras. Y acá tengo una en la mano, nada más. Aparte igual, esta creo que última vez que voy a llevar una de 4 metros para casa. Voy a buscar alguna más o menos cerca de 2 metros. Cualquier cosa achico la línea a 2 bollitas, pero para casa muy incómodo, mucho quilombo. Por eso 2 cañas como máximo, una a fondo, una a mano y así. Pero bueno, ahora vamos a esperar a ver si algún pique más grande. Pero viste que acá me pica por lo menos cosa grande. Pescado me divierte mucho hoy. A ver, otro. Vamos a ver si pica ahora. Recién saqué un peje. A ver. Me dijeron que no uso tanza colorada porque tengo tanza roja. Y no importa, ya tengo ahí peje y tengo dientudo y barres y amarillo y cualquiera. Mira, y para nada no molestaba tanza roja para este pescado. No hace falta tener muchas cañas. Ya saqué todas las cañas, dejo solo una porque hay que seguir con, digamos, a esta caña tener en mano y todo porque está picando pejerrey. Y entonces, bueno, hay que seguir pescando en una caña. Por eso ya saqué todas que tenía abajo, porque ahí se roban, no. Acá, por ejemplo, pica, después en otra pica y no puede ser que pica por todo lado y vos pierdes pescado y todo. Hay que estar atento en una nada más. Pero bueno, como es mi primer salida para peje en kayak, hoy un poco hay que ver qué tengo que hacer, qué modificar, qué hacer mejor, pero después vamos a arreglar la cosa. Esto para seguir boya, para que se disfruta quien está trabajando y no puede ir a pescar, puede ver en mis videos, mira cómo va boya y todo. Y por lo menos empezó a picar. Por la mañana no picaba tanto, ahora sí, una vez por 2 pica. No siempre agarro, pero bueno, picar pica, por lo menos está divertido, no es aburrido. Por eso saqué cañas de agua, otras, y sigo solo estas. Esta también hay que arreglar, hay que buscar otra caña. Tengo algunas de 270 y algunas de 240. Voy a ver, creo que 240. Si con esta línea no va bien, entonces 270 como máximo, pero no 4 metros, porque esto ya estoy medio aburridos, desarmar la cosa y todo, porque se junta. Mira, parece que boya una se va donde quiere, ¿viste? Mira, ¿ves? Que ya quería ir donde quiere. Yo ya empecé a cortar por la mitad carnada grande, y en boya grande tiene también mojara grande cortando por la mitad, porque como saqué de fondo metí a esta boya, pero no entera porque es bastante grande. Puede ser que viene alguno muy grande y también pica, pero no creo. Por ahora, por lo menos por la mitad. Vale, boya, mira. Opa, ¿viste? Esto que estaba diciendo, que estamos divirtiendo ahí. Ahí nomás, mira. ¿Ves? Hasta que estoy charlando con ustedes, me ya empieza a picar. Y ya sacó tres cosas, ya falta. 3 carnaditas. Mira, ahora voy a mostrar cómo se rompió la cosa.
para que ustedes saben, tengo esto mástil de 2 tramos de aluminio, de 2 tramos de caño de aluminio de 2 milímetros de espesor. Caño de aluminio estaba bien, pero para llevar en auto y todo yo hice de 2 tramos, y estos tramos agarré para juntar un pedacito de madera de escoba, digamos, ¿no? Y con esto se rompió a esta punta de madera, rompió. Anda perfecto, estaba muy bien, la verdad me encantó, pero rompió esta punta donde de madera, por eso tengo menos que la mitad de vela. Estoy yendo por poquito y después tengo que buscar forma como enganchar mejor un caño con otro caño. Por eso vela no se rompió para nada, está todo perfecto, todo está andando bien. Mira, estoy tranqui. Ahora ahí está club, puede ir remar y puedo ir con este pedazo de vela. La verdad me empuja bien también. Tranquilo, encantado. Pero bueno, entonces, para que ustedes saben, si alguien va a armar así, tiene que ver muy bien qué meter adentro, donde se junta mástil un tramo con otro tramo. Por eso esto que tengo que arreglar. Además, cosa estaba perfecto, la verdad estaba perfecto. Mira cómo anda Orsa. Arreglé con algunas metal para que no se doble tanto. Mira, otra Orsa está perfecto, pero bueno, en vela tenemos este problema. Por eso, para que sabemos.